sigo yo con el tema pendiente. ¿Así, Así Daniel? es, Bien así es. ahí. Repasamos un poco la Bien. práctica. Me han consultado el tema de los pueblos complejos Ah, bien, sí, conjugados. sí, sí, Así sí, vimos sí, lo eso. vi por ahí. Sí, justo yo tenía un inconveniente familiar, yo tengo que operar de urgencia a mi hija, así que han dado medio rengo, pero ya estamos casi a todo bien. ¿Qué va a hacer? A veces nos toca andar a los saltos. Y todo no se puede hacer. Sí, ¿seguías andar revisando la red de internet, Daniel, o no? Y hace un tiempito que no. O sea, que En digamos, mayo fue la última vez. anda todo bien. Sí, Ponele, ponele, ponele. ponele. Que anda todo bien. Ah, ya estamos ahí, ¿no? Para terminar, ya estamos. ¿Te has citado Colombo para la reunión de mañana? No me pongas así tan en evidencia. Todavía no. Ah, no, recién me ha llegado un mensaje que mañana a las 10 quiere que hagamos reunión para el tema del laboratorio. Ah, no me fijé todavía. Hasta hace 5 minutos No deja no dormir, he visto nada. no deja dormir. Ay, Dios te. ¿Te has habilitado la Sí, asistencia por sí, sí, sí. la plataforma? Bien ahí, Ya. bien ahí. ¿Y ustedes, chicos, cómo están? ¿Todo bien? ¿Están todos vacunados ya? Sí, falta Espero la que sí, segunda. ¿no? Mm, Sí, sí. bueno, porque ya mañana tengo reunión ya para ir viendo el tema de los laboratorios, ¿no? Así que hay Buenísimo, que ir metafito, profe, no preparándose. metí. Este, ¿Cuándo fui? El jueves fui por la facultad. Espectacular, impecable. Está sin uso. No, hace 2 años que no se Están usa. los Profe, fantasmas nomás. ¿cuándo será una vez a la semana en el laboratorio o cada semana? Mirá, mañana tengo reunión y ahí ya le voy a decir. No sabemos todavía bien, no me pasó bien el dato, pero ya vamos a empezar las reuniones para organizar. Pero la idea es volver. Sí, ya creo que la otra semana van a habilitar, por lo menos yo estoy en el secundario, ya van a habilitar distanciamiento 1 metro, 90 centímetros, no sé cuánto, sé que ya prácticamente se puede volver tranquilo. Pero tienen que estar todos vacunados, por lo menos con una dosis. Sí. Pero al laboratorio, profe, o a la presencialidad volvió. La idea primero es ir a los laboratorios, claro. En el caso nuestro, que tenemos, digamos, un lunes y un viernes, ya vamos a ver si podemos hacer un día alternado. Así no, un día de teoría y un día de práctica. Vamos a ver de qué se trata. En El una de esas viernes sí nos podemos. quedamos de gira en la ciudad, profe. Ahí Muy está. bien, mira, Bien mira. pensado, bien pensado Ese ese. es actitud positiva, está tirando ideas. Profe, ¿en Este, el horario de clase o en otro? claro, tiene que ser el horario de clase. Me imagino, me imagino. Ya en una de esas capaz que sea más temprano, porque nosotros en electrónica no tenemos, digamos, un uso compartido con otras carreras. Entonces, capaz que sea más temprano, ya vamos a preguntar. Pero también está el otro problema que hay muchos que trabajan. Profe, lo Entonces, mejor sería para temprano. sí, para todos. Así podemos llegar a la Pasa sala. que, por ejemplo, yo soy del sur y para viajar ya un tema. Sí. Y claro, ese otro problema. Porque no sé hasta qué hora andan los colectivos, hasta dónde, Concepción, de dónde, Aguilar, eso. Sí, de Concepción. De Alberdi soy yo. Yo creo que Uy, andan hasta mal. las Claro. 11, Es más lejos, Albert. ¿Cuánto tenés? ¿2 horas hasta ahí? 2 horas, sí, Claudita. Claro. Sí, mira, Dios quiera que sea así, Igual no como hay vos drama, decís. ¿no? Estoy encantado de volver. No, no, está bien. Pero bueno, también hay que pensar en esto. Fíjense, el tema este de la virtualidad le ha posibilitado a ustedes estar de su casa y tener clases. Este, la- 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 Claro, el problema sería la práctica, que esa sería la parte que les faltaría. Pero bueno, ya si Dios quiere, si mañana a las 10 de la mañana tengo la reunión, ahí vamos a ver, vamos a dilucidar cómo viene la mano con ese tema
de la presencialidad a los laboratorios, yo volvería a clase normal, ya, bueno, no tan normal, pero sí volvería. Nosotros, a ver, ¿cuántos son? Acá son 29, 30. Hasta 40 calculo que pueden entrar tranquilo en un curso. No sé qué opinas vos, Daniel. Y entramos 25 cómodos. Así que Bueno, sí. 25 Sí. cómodos en un aula. No, debe ser más grande el aula nuestro. No, las clases, en las presenciales teníamos 25, éramos 25 y estábamos comodísimos. Ah, claro. Hay que mantener una distancia. Sí, pero ahora, hasta, por ejemplo, no sé, hasta ahora la distancia era 1,50 m. Ahí Sí, sí te acepto que entran 25, claro. no pueden entrar más. Capaz que podés llegar hasta 30, pero ya está medio 1,45 m, ¿viste? Pero si elimina la restricción esa de 1,50 m y pongámosle que pongan 1 metro, estamos de 10. No, entramos cómodos ya. Ahí estamos de 10. Sí, Pero bueno, yo creo que la principal tema es seguro que van a poner que estén vacunados. Ese seguro que va a ser. sí. El tema fundamental es los pasillos. Porque Es otro problema. Hay que entre ver. clase y clase, la gente se queda en el pasillo. Necesitar moverte un poco, aunque sea. Ese es el tema. También. Ese ¿La también es el tema. facultad está planeando volver a presencialidad? Sí, sí se está planeando. Sí. Sí, desde el Está, departamento, la idea es arrancar primero con los laboratorios, porque es la parte más claro, urgente. exactamente. Es lo que nosotros no tenemos la práctica. Sí. Y el Pero tema, sí, por lo menos a nivel personal, es cuando arrancar, sobre todo por la gente que no es tan Tucumán. Imagínense que tener que venir a a organizar facultad. toda una logística por lo que quede del año, por ahí puede complicar a alguno. También podemos hacer lo siguiente, ¿no? A ver, nosotros que estamos acostumbrados a llevar la computadora a la facultad, Sí, transmitimos desde ahí. Si está buena internet, transmitimos desde ahí. sí. Lo transmitimos en la clase en vivo. Oh, y nos transformamos. Eso, escúchame, yo en el colegio secundario hay profesores que Está hacen muy así, buena esa idea, profe. hay algunos colegios que transmiten en vivo. Está el profesor dando clase, está un grupo de alumnos sentados y el otro está en la casa, los que no pueden ir a ver esto Claro, cuando la burbuja se Hay que aísla. tener una buena cámara. Digamos que no sería buena la cámara, sino que supongamos que yo ponga el PowerPoint acá en esta máquina, alumnos están viendo atrás digamos, en el proyector, ¿se acuerdan? Y hay otro grupo que estoy transmitiendo directo a la casa. Entonces, si se ve el PowerPoint no habría problema. El tema pasa por las clases prácticas que tenemos que poner o celular o algo para enfocar y no moverlo, o tenerlo fijo, qué sé yo. Bueno, ya se nos va a ocurrir algo. El tema pasa pues, que tengamos una buena conectividad en la facultad. Si tenemos una buena ese es el tema. conectividad, estaríamos de 10. Sí. No tendríamos que tener ningún inconveniente. Bueno, Y esa es muy buena solución. claro, estaría buenísima. Bueno, vamos a ir avanzando, chicos, con el tema de hoy. ¿Les parece? Tema picante tenemos. Oh, Bueno, a ver, ahí apago mi cámara. Y tic, 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 tic. Vamos a compartir. Ahí se ve. Sí, se ve. Ahora lo vamos a hacer un poquito más grande. A la imagen. Esperen un cachito. No sé si se comparte. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Uy, no sé qué he hecho. Después está ahí. Bueno, vamos a empezar ahora con este nuevo tema que habíamos quedado pendiente de Tiene que filtros. grabar, profe. Uy, tienes razón. Grabamos. Bien ahí. Menos mal que me hace acordar tu muchacho. Perfecto. Sí. Recording in progress. Grabando. Bien. Vamos a empezar con este nuevo tema, que son los filtros eléctricos. Este es un tema bastante interesante porque la base de la electrónica generalmente todo pasa por filtros. Y acá nosotros en esta primera transparencia vamos a tener el concepto de filtro para que uno tenga bien en claro. A ver,
Esto es un concepto de filtro de un solo autor. Si ustedes buscan en internet o en bibliografía asociada a la materia de teoría de los circuitos, van a encontrar un montón de definiciones conceptuales. Yo he elegido esta que parece un poco más acertada o más cercana a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y acá, por ejemplo, dice el concepto, un filtro de onda eléctrica, fíjense que habla de onda eléctrica acá, es un cuadripolo selectivo, ya hemos visto que era un cuadripolo, ¿se acuerdan lo que era un cuadripolo, no? Me imagino que sí. Que transmite libremente ondas eléctricas que cuentan con frecuencias dentro de una o más bandas y que atenúan ondas eléctricas que poseen otras frecuencias. Fíjense, acá está un dibujito de un filtro RC o un cuadripolo RC, donde acá ingresan un montón de ondas. ¿Se ve el dibujito, no, en rojo? Sí, se ve. Bien ahí, bien ahí. Entonces, a este filtro entran un montón de señales, como dice acá, de frecuencias, y cuando pasa por este filtro, no salen todas, salen algunas. Entonces, eso quiere decir que está filtrando, está siendo selectivo con algunas sí y algunas no. Y ustedes me dirán, ¿y a dónde se van o a dónde quedan las otras? Esa es la pregunta de examen. Bueno, el otro, aquí, sí, siguiendo con las definiciones, ¿qué es un filtro ideal? Es aquel filtro que transmitirá libremente, fíjese acá aparece la banda de transmisión, en la banda de transmisión libre, y que atenuará en forma abrupta las frecuencias que se encuentran en la banda de atenuación. O sea, solamente deje, en el caso de un filtro ideal, ¿no? En el caso de un filtro ideal vamos a tener una banda libre, sin atenuación, donde todas las frecuencias van a pasar, esto es F, todos son F, y una banda de atenuación donde se atenúan todas las frecuencias que no quiero que pase. Entonces un filtro ideal está compuesto internamente por un elemento reactivo, inductores y capacitores únicamente. Estamos trabajando con filtros eléctricos pasivos por ahora. Debido a que si hay una resistencia, el filtro disipará indudablemente algo de energía que se desea para la carga. El filtro ideal, por lo tanto, no disipa energía. Eso sería un filtro ideal. Acá cuando tenemos un filtro real, tenemos una resistencia, hay algo de disipación de energía hay y algo, digamos, de calor. Entonces, cuando ustedes ingresan con una señal a este filtro que estamos teniendo acá de ejemplo, algunas frecuencias se pierden en el camino, ya vamos a ver dónde se pierden, y otras frecuencias pasan. ¿Cómo se pierden? Bueno, conceptualmente el capacitor este que está acá la deriva a masa. Entonces es como que la cortocircuitara. Entonces si viene una señal acá, cuando el capacitor encuentre una señal que vea una, digamos, una reactancia capacitiva muy chica, entonces la señal pasa para abajo y entra en cortocircuito. Si la señal ve esa reactancia capacitiva grande, pasa por acá, ¿me entienden? Sería como que el capacitor hace de cortocircuito para alguna frecuencia, entonces la deriva masa, y para otra la hace como si tuviera una resistencia y pasa, como si fuera un pequeño divisor de tensión. Conceptualmente ese sería cómo filtra el capacitor. Nosotros ahora para lograr esto tenemos que trabajar en varias explicaciones no explicaciones, sino en varias características de filtro. Ahora fíjense, otra pequeña definición acá que dice que un filtro electrónico es un elemento que discrimina o determina frecuencia. Nosotros vamos a tener varios tipos de filtros. Chicos, si alguno tiene una pregunta, la hacen, ¿no? No hay problema. Acá nosotros vamos a tener un filtro pasa abajo ideal. Y fíjense qué significa, que no hay atenuación en la banda de pasos, que sería esta, y sí hay una atenuación muy grande en la banda donde se rechaza. Y este omega C que está acá sería la frecuencia de corte, donde el filtro se corta. Pero eso solamente es ideal. El mismo filtro, este pasa abajo que está ideal, estaría acá real. Y fíjense que la señal en un tramo deja pasar frecuencia
y acá sería la frecuencia de corte y se atenúa no abruptamente como el ideal. Entonces hay algunas frecuencias que pasan acá hasta que se atenúa este abajo. Ese sería el ideal. Por lo tanto, nosotros después vamos a tener alguna frecuencia que sí pasan y otra frecuencia que en algún momento van a dejar de pasar. Hay una definición de ese puntito rojo que acabo de hacer de la frecuencia de corte, ya vamos a ver después. Después vamos a tener un filtro de pasa alto ideal, donde todas estas frecuencias se rechazan y solamente pasan las altas frecuencias. Y fíjense que acá tenemos el ejemplo real. Son totalmente diferentes, ¿ven? Pero tengo una frecuencia de corte estimada. Estimada y que sale de las fórmulas matemáticas. Ya vamos a ir viendo después cómo vamos a hacer el cálculo de esa fórmula matemática y qué es lo que se estima más o menos real. ¿Se acuerda que yo le decía que en electrónica no hay nada exacto? Justamente porque no se comporta como un filtro ideal. Todo lo real a veces es muy inexacto y entonces hay que jugar un poco con los valores de las resistencias, los capacitores, las bobinas. Después el otro filtro que también se utiliza, el filtro pasabanda ideal sería este, donde tenemos una banda libre, esta que está por acá, y lo demás hacia los dos lados rechaza. Este sería el filtro pasabanda ideal, sería la campana de Gauss. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, tenemos una frecuencia de corte en el medio y tenemos para los dos lados curva. O sea que hay frecuencias que sí pasan de un lado del otro, pero la frecuencia principal es la mayor, que esa sería la frecuencia de corte. Y después, por supuesto, tenemos el otro filtro, que sería supresor de banda, o filtro rechaza banda, que es este que está acá, que justo esta frecuencia es la que se tiene que eliminar. A ver, les doy un ejemplo de un filtro de rechazo de banda. Cuando ustedes tienen fíjese, esto, le hago esto, este dibujito, ustedes van a reconocer esto, ¿se acuerdan? Diodo, capacitor, acá. Esperen, ya estoy haciendo macana acá. Esto vamos a borrar, tic, tic, muy bien, ¿ven? Qué genial esto. Tenemos el capacitor. ¿Qué es esto? ¿Una fuente conmutada? No, bueno, es una fuente, pero no es conmutada. Bueno, algo Acá. parecido. ¿No sería un enclavador de pico positivo? No, este es un pequeño filtro, un pequeño, Puente de diodo. claro, Rectificador de pico. es un De pico positivo. rectificador. Bueno, acá entra Rectificador. así, Un claro, capacitor. claro, este es un capacitor y el diodo. Entonces, si nosotros dibujamos al hacer el diodo, vamos a tener algo así, ¿de acuerdo? Pero cuando yo le pongo el capacitor, supongamos que el capacitor es muy grande, esto va a ser así. Se carga una sola vez y ya va a ser la continua. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, entonces este conjunto que está acá es un filtro para una señal de 50 Hz. Entonces, entra una señal de 50 Hz acá, sale por acá, y resulta que pasa por acá y acá lo elimina, ¿ves? La elimina, esta sería tensión, tiempo, y esta sería tensión. Y elimina el pico o elimina la señal, un rectificador de media onda, dice, muy bien. Supongamos que este capacitor sea muy grande, entonces cuando se carga, queda así, ¿ves? Entonces, este sería un supresor de banda que suprime la frecuencia de 50 Hz. Entonces, si la suprime de 50 Hz, queda una línea recta. ¿Ves? Y ahí aparece la famosa continua. ¿Se dan cuenta? Si lo miramos desde el punto de vista de los filtros. Por supuesto que este es un rectificador de media onda, de continua, que nos va a servir para cargar una pila, una batería. Es muy sencillo y elemental, pero nos sirve para ejemplificar que esto es un filtro supresor de banda. ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo una señal. ¿Está claro ahí?
¿Van entendiendo o no? O estoy hablando acá, ¿no? ¿Me escuchan o no? Sí. Entiende, profesor. Bien, ese es un supresor de banda. Nosotros siempre, nosotros también cometemos el error de que explicamos que es un filtro de media, que es una rectificador de media onda y con todo decimos porque el uso frecuente es eso, es tratar de la tensión alterna hacerla continua, pero a la larga termina siendo un filtro supresor de banda que suprime los 50 Hz. Lo mismo pasa que si nosotros tenemos una fuente de alimentación, supongamos que queremos alimentar un amplificador de audio y resulta que a la salida del parlante ustedes escuchan así. ¿Has visto ese sonido de fondo? ¿Alguno sentido? Ese ruidito que sienten así, no sé si lo hago parecido, pero es más o menos, eh, el sonido de los 50 Hz que pasan a través de, la, de todos los filtros y siguen al circuito, entonces se amplifica. Entonces ahí hay que hacer un filtro supresor de 50 ciclos. Si ustedes dicen, por acá pasa esto de 50 ciclos, vuelvo a poner otro capacitor acá más grande, vuelvo a poner otro capacitor más grande, para que ese ruido no pase. No se puede poner tantos capacitores, tiene un inconveniente. O sea, por un lado está bien, pero en algún momento genera un problema. ¿Por qué? Porque cuando más capacitores ponga, acá hay una tensión de pico inversa que va a ser más grande y tengo que buscar un diodo más grande y ahí se genera otro problema. Trato de solucionar un problema y aparece otro problema. Bueno, pero no importa, eso digamos es adicional. Bueno, vuelvo de nuevo con los filtros eléctricos. Acá, definiciones. Un filtro eléctrico es un sistema, un circuito cuya función es modificar, fíjense, deformar o manipular en general el espectro de frecuencia de una señal. De acuerdo con algunos determinados requerimientos. Los filtros se emplean para atenuar o amplificar componentes de la entrada con frecuencias dentro de un determinado rango. Bueno, fíjense, acá yo tengo dos señales. Si ustedes pueden observar, en la número 1, vamos a poner 1, 2 y 3, la número 1 está mezclada, la señal 3 y 2 están sumadas, ¿lo ven? Entonces yo acá, supongamos que haga lo siguiente. Si yo a la señal 3 le sumo la señal 2, me va a quedar la 1. Pero después, esa 1 sería que es una señal que está llena de ruido. Y después a esa la hago pasar por un filtro y ese filtro me va a dejar la señal de nuevo 3. ¿Lo ven? Entonces, ese filtro puede ser filtro pasa bajo, pasa alto, supresor, pasa banda. Son 4 tipos de filtros característicos que son los básicos y todo se reduce a eso. No hay más en ese sentido. Todos los filtros se reducen a estos 4. Entonces acá lo que nosotros vemos es, hacemos un operativo de filtro para que pueda utilizarse la señal de abajo, más pura, más limpia, y tenemos que hacer un pequeño filtro. Ahora, en la realidad, chicos, en la realidad, si yo quiero limpiar esta señal, la 1 bien, no se limpia también, no queda tan linda. Alguna cosita queda, siempre va a quedar alguna cosita dando vuelta por ahí, a menos que utilice filtros que se llaman de orden elevado o de otro orden. Ya vamos a ver cuál es el orden del filtro. Los filtros tienen orden 1, 2, 3, 4. A medida que va subiendo el filtro, el orden del filtro se hace más complejo. El circuito se hace más grande, se complejiza más y a veces ya no se puede hacer con filtros pasivos, se necesita hacer con filtros activos. O sea, utiliza transistores, operacional. ¿Se han visto operacionales ustedes, no? Sí. Sí. O sea que saben, Gile, muy bien. Bien. Sí. Dicho que Fíjense. hemos visto, ¿no? Que sabemos chileno. No confunden. Bueno, fíjense ahora. Ahora vamos a ver algunas definiciones de qué son las bandas de paso y los nombres. Por ejemplo, dice banda pasante o banda de paso, que sería esta que está graficada acá. Por ahí dice, es donde todo el conjunto de frecuencias que pasan por ahí libremente.
Este sería un ideal. Fíjense que acá aparece el H de J omega, ¿ven? En decibeles ya, y omega. Entonces, ya vamos tendiendo, ¿se acuerdan a bode cómo lo graficábamos? Bueno, y después acá serían las partes de la frecuencia que se bloquean. Bien, esta sería frecuencias transmitidas, sería la banda pasante, la otra banda de rechazo o banda que se rechaza, y después la banda de transición. ¿Qué sería la banda de transición? En los dibujos reales o en la realidad, hay una pequeña banda que es esta que está acá, donde justo en el medio, que sería la frecuencia de corte, tenemos una banda de paso y una banda de rechazo, ¿no es cierto? Hay un lugar que se le llama región de ganancia constante, donde la señal constantemente pasa completo. Supongamos, si entra una señal de 1, digamos, 1 milivoltio, en esta zona sale 1 milivoltio, pero a medida que va bajando, ya va saliendo 0,99, 0,97 y así ve, 0,95, supongamos que acá salga 0,90, en este punto. Entonces va atenuando. Lo que entraba 1 milivoltio, a medida que va pasando, se va atenuando. Para las diferentes frecuencias, no para las mismas frecuencias, ¿no? O sea, acá, hasta acá serían frecuencias bajas, acá sería un poquito más alto y acá ya no debería pasar ninguna frecuencia. ¿Está claro hasta ahí, no? Entonces, a esto se le llama región de ganancia constante, región de transición, porque es justamente donde hace un quiebre, un codo, y después ya hay una región de atenuación o dependiente constante. Bueno, ahí están las definiciones de lo que se considera dentro de la gráfica un filtro. Tenemos una región donde pasa la ganancia, o sea, si entra 1, sale 1. Supongamos que yo haga un filtro acá, 10 Hz. Entonces, pasa 1. Uy, no sé qué ha pasado ya. Ya se me ha roto el puntero. Bueno, pasa 1. Por ejemplo, acá tengo un Hz o 10 Hz. Entonces, si entra 1 milivoltio de 10 Hz, acá van a salir 1 milivoltio de 10 Hz. En cambio, si yo pongo acá, supongamos 1000 Hz acá, entonces va a salir atenuado. Si entra 1 milivoltio de 1000 Hz, acá pueden salir 0,5 milivoltios, ¿ves? Porque ya está bien atenuadito ahí. Ya está bien atenuadito ahí. ¿Lo ven? Porque la frecuencia va cambiando, ¿no? A medida que va creciendo la señal, va creciendo la frecuencia acá, entonces se va atenuando más. Está claro, está ahí, ¿no? Sí. Bien ahí. Bueno, acá tenemos también otros dibujitos un poco más relacionados con algo que ya veníamos viendo. Volvemos de nuevo, fíjense. El gráfico sería este, y donde tenemos la banda de paso, una banda de transición y una banda de rechazo. Este sería un filtro pasabajo. Y fíjense en los gráficos que nosotros ya estábamos acostumbrados. Si nosotros hacemos un diagrama de Bode, perdón, no un diagrama de Bode, los polos y cero de un circuito, vamos a tener, para que salga un filtro pasabajo, vamos a tener dos polos, un polo complejo conjugado, que serían estos dos que están acá, sería este, y un cero. Entonces, si yo grafico esto en 3D, para hacer lo más sencillo, tenemos el 0 acá, acá tengo una X, acá tengo la otra X, vamos a buscar otro color, ¿se acuerdan de esos dibujitos, no? Entonces yo Sí. tenía un volcán acá, el otro volcán, pero como acá cae a 0, cae así, ¡puc! Y este también, ¡puc! Cae así. Entonces esta señal va a ser así y así, ¿o no? ¿Lo ven? Pues cae a 0. No se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Sí, profe. Bueno, entonces acá nosotros vamos a tener
¿Se acuerdan cuando teníamos nosotros los polos complejos conjugados? Decíamos que en bode la pendiente es de menos 40 decibeles por década y el otro común era 20 de menos 20 decibeles por década. Bueno, aquí tenemos como polos complejos conjugados, tenemos menos 40 decibeles por década. Esta sería una frecuencia mínima que no es la frecuencia de corte, sino es la frecuencia donde se hace cero. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. De todo modo, vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Bien. Ahora vamos a otro filtro. Pasa alto, fíjense. Volvemos a tener la definición. Bueno, lo hacemos así. Y acá vamos a tener los polos complejos conjugados. Acá y acá el otro. Vamos a hacer así. Cambiamos de color, si no, no se ve. Entonces vamos a tener un volcán acá y así, ¿ves? Y de acá va a ir cayendo para acá y de ahí cayendo para acá. ¿Lo ven? ¿Está bien ahí? Sí, ¿Recuerdan eso o profe. no? Profe, disculpe, ¿y Sí. puede explicar la parte de especificación del filtro pasalto? Esto, acá, la banda de rechazo, ¿esto? Sí, sí. Fíjense, la banda de rechazo, este sería, el filtro pasado sería así. Donde tenemos justamente acá la banda de rechazo, acá sería, por supuesto que en este tramito, cuando tenemos un filtro real, que sería este pedacito, sería la banda de transición, ¿ve? Un pedacito hasta acá. ¿Lo ven? Entonces después viene la banda de paso ya, libre. Acá ya pasan todas libres. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque un filtro ideal tiene un filtro real tiene este tramo que se llama banda de transición. Es un pequeño, digamos, la pequeña curva que hace la señal para llegar al máximo. Y ahí empezar la banda, esta que sería la banda de transmisión total. Entonces, si yo llego a una frecuencia, por ejemplo acá, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, no pasa. Pero si yo tengo acá 1000, 2000, 3000, 4000, esas sí pasan libremente. Esas no se atenúan. Entonces, acá tenemos el dibujito que sería el diagrama de polos y cero y el dibujo que tiene que salir de Bode. Como es un polo complejo conjugado, tenemos una pendiente ahora positiva de 40 decibeles por década, porque va creciendo. ¿Está claro hasta ahí, no? De todo modo, ya lo vamos a Sí, pasar el video profe, ahora sí, gracias. para que lo vamos a... de todo modo, no se hagan problemas, lo vamos a ir masticando lentamente, porque tenemos que hacer también algunos ejercicios de esto. Y acá, fíjense, está el famoso supresor de banda. No, perdón, un filtro pasabanda. Entonces acá vamos a tener lo mismo. Una señal, así, ¿ve? Donde se atenúa, tenemos donde se atenúa toda esta parte, y aquí también vamos a tener un pedacito acá y un pedacito acá, que serían las bandas de transición. Este pedacito serían las bandas de transición, justo en la orillita, porque el ideal sería un corte abrupto, pero cuando tenemos el filtro real, tiene una pequeña banda de transición. Es un pequeño espacio chiquitito. Y esta parte sería la parte donde se transmite libremente. Y nosotros después vamos a tener esta señal. Fíjese que es muy puntiaguda esta y da una sola frecuencia, podemos decir, pero acá hay varias más que se van atenuando. Este filtro, que es un filtro pasabanda, se lo puede hacer tan finito y como yo quiera, que quiero suprimir una frecuencia, pero siempre va a haber algunas al lado que se tienen que atenuar. Nunca es perfecto este filtro. En algunos casos puede ser ancho y en algunos casos puede ser bien finito. Pero lo mismo va a haber algunas frecuencias que están al costadito. No es todo perfecto. La electrónica no es perfecta. Y este sería el diagrama de polos y ceros que hace esa configuración. Ya vamos a ir viendo los circuitos para que ustedes se den cuenta. ¿Está claro hasta acá? Este es un filtro pasabanda.
Y ahora vamos al supresor. Fíjense, el supresor de banda es porque cae a 0. Volvemos de nuevo acá a la misma situación. Dejo pasar, suprimo y ahí. Entonces, en los límites, que serían justo en los bordes de estos, hay una pequeña banda de transición donde justo cae un pequeño espacio donde cae la curva de la señal o de la curva de ese filtro que se conoce como banda de transición. Y toda esta parte pasa libremente la señal, acá se atenúa y acá vuelve a pasar libremente la señal. Eso quiere decir que si acá tengo una frecuencia, por ejemplo, de 50 Hz, como el filtro que le decía hace rato, no va a pasar. Supongamos que sea esta, justo ahí, puede ser 50 Hz, no pasa, se atenúa. Pero fíjense, las que están a la par, por ejemplo, las que están para este lado, 47, 48, 45, todo lo demás hacia abajo, pasan pero atenuadas. Y acá las 50, 60, perdón, 51, 52, 60 y así, pasan también atenuadas. La 50 es la que entra en cero. Y este sería el diagrama de polos y cero que representa ese circuito. Esto sería un circuito. Esto que yo he graficado aquí sería un circuito. Ya vamos a ver después qué circuito es. Bueno, y después hay otras. Fíjense, acá hay una mezcla de las dos. Acá sería una frecuencia que es atenuada y otra que deja pasar, que serían variaciones de los filtros que ya tenemos. Y esta sería la disposición de polos y ceros que vamos a tener. Acá podemos decir que son mezclas de filtros de uno y de otro, que en algunos casos funcionan bien y en algunos casos es muy difícil que esto funcione así, pero se encuentra en la realidad. Tenemos una banda que aquí que deja pasar, atenúa, pero dentro de esa banda que deja pasar hay una frecuencia máxima, que se llama, acá la he puesto omega Z, pero es FC, que es la que genera alguna armónica o alguna señal, que sería, eso sabe que está provocada por la señal que está acá, en el eje J omega. Todo lo que está en el eje J omega y no hay componente real, ustedes saben que un número complejo es así, A más JB, ¿no es cierto? Si todo lo que está en el eje J omega va a ser, digamos, pongamos D igual a J omega solo, no va a tener la componente real. Entonces, al no tener la componente real, esto generalmente se transforma en estos tipos de picos y ahí se arman los famosos osciladores. Entonces, cuando no se tiene el componente real y todo el circuito trabaja sobre el eje J omega, estamos hablando de un circuito que oscila. ¿Y qué significa que oscila? Bueno, que la señal dentro de ese circuito se filtra una sola y empieza a ser así, tin, 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 empieza a oscilar y nunca para. Y eso es un oscilador. En cambio, si aparece una resistencia, hay una frecuencia de oscilación y después empieza a decaer porque la resistencia empieza a atenuar, tic, 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 y se atenúa. En algún momento esto se atenúa y cae a cero, se apaga. ¿Está claro eso? Bien. Vamos a dar un pequeño ejemplito nomás de un filtro pasa abajo. Así vamos cerrando. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Nadie están dormidos, che. Profe, Sí, le lo del escucho. anterior, la parte de los picos, no la entendí muy bien, digamos. Con Fíjense, DJ claro, el igual a tema es cero tiene un así. pico, ¿verdad? Claro, cuando A es igual a cero, cuando la parte real es igual a cero. Ahora ¿No? sí. Cuando está J solito, significa que estoy en el eje J omega. ¿No ven? Y el eje J omega me genera estos picos, que son puntos para oscilar el circuito. ¿Eso qué significa? Si yo dibujo, yo le voy a hacer un circuito así. Ustedes conocen, acá lo vamos a dibujar. Ustedes conocen, yo creo que lo he dibujado una vez, no me acuerdo. Ustedes conocen este circuito, ¿no es cierto? El transistor autopolarizado, ¿no es cierto? Si yo a este circuito le pongo un capacitor acá,
una resistencia, entonces acá hago una red CR. Le pongo otro capacitor, otra resistencia, otra CR, y le pongo otro capacitor y otra resistencia, y resulta que esto voy a filtrar a una frecuencia, supongamos, de 1000. Yo calculo que este circuito RC, RC, RC solamente me deje pasar la frecuencia de 1000. Y si la salida, hago así, tic, 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 y la pongo a la entrada, entonces yo voy a estar en presencia de un circuito que me va a tener sobre el eje J omega un pico de esto que estoy marcando acá. Por lo tanto, esto se va a transformar, así como está el circuito, en un oscilador. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Yo prendo el circuito, le pongo energía, pongo la batería acá, prendo, esto se va a ver un movimiento de electrones por todos lados, distintas frecuencias, va a entrar toda la frecuencia acá, van a entrar muchas, van a salir un montón de frecuencias por acá, lo voy a dibujar con rojito para que ustedes vean. Acá se va a un lío en la base de transistor donde va a aparecer mucha frecuencia. Entonces cuando se prenda, ¿visto? Entonces, porque cuando uno prende, le está metiendo una delta de Dirac al circuito. ¿Saben lo que es una delta de Dirac, no es cierto? Una señal que tiene toda la frecuencia. Entonces, cuando entra toda la frecuencia, por acá se van a amplificar un montón de señales en el primer instante, ¿no? Entonces, en ese primer instante, van a pasar por acá. ¿Quiénes van a pasar por acá? Solamente la frecuencia que tenga 1000. O sea, las señales que tengan 1000 Hz. Acá las señales que tengan 1000 Hz y acá las que tengan 1000 Hz. Entonces, a la salida de esto solamente van a quedar las señales de 1000 Hz. Esa señal de 1000 Hz viene por acá, viene por acá, entra por acá. Se amplifica de 1000 Hz, filtra de 1000 Hz solamente y vuelve. Entonces, solamente este circuito en algún momento va a empezar con la señal de 1000 Hz. Cuando ustedes revisan la curva de esto va a ser así. En el inicio el transistor tiene mucho ruido, después empieza tin, 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 y va a seguir con 1000 Hz. En este caso que yo le he dicho así, ¿no? Ese sería un oscilador. ¿Y por qué oscila? Porque vamos a tener este pico y las señales, digamos, el circuito se transforma. Todo este circuito se va a transformar en una señal que solamente, en un diagrama de polo y cero que esté sobre los ejes J omega. Solamente va a tener componente J omega para que se dé esa oscilación. ¿Está claro hasta ahí o no? Se va a la parte real. Eso lo quiere decir. La parte real desaparece. Desaparece. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien ahí? Sí, ¿O no? profe. Bien ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo con un filtro pasabajo. Los filtros pasabajo que ya ustedes han visto, los circuitos, fíjense. Hay un RC y hay un LR. Estos dos hacen exactamente igual, nada más que están en configuraciones diferentes. Uno con una bobina y otro con el capacitor. Ya lo hemos visto, ¿se acuerdan que hacíamos el diagrama de Bode, mucho con esto, el diagrama de polos y ceros? No sé, ya hemos hecho un montón de esto. Y además también hemos hecho la parte de cuadripolo. O sea que ya lo tienen que conocer a full esto. No importa, después lo hago muy bien. Y acá yo ya hice astutamente, digamos, la ganancia de este circuito. ¿Qué significa la ganancia? Bueno, B2 sobre B1. Hago la ganancia de tensión. ¿Se acuerdan? Para sacar el diagrama de polo y cero. Todo así, 2 de 10. ¿Se acuerdan de eso, no? Y llego a este resultado. De todos modos, después le paso, no sea un problema. ¿Qué sería esta tensión de salida? Sería la tensión de entrada sobre el valor que quiero yo encontrar la tensión, que sería esta, sobre la sumatoria de las dos. Que está acá, lo divido en la tensión de entrada y me va a ir dando una respuesta en frecuencia, no respuesta en frecuencia, me va a ir dando en función de los componentes pasivos la respuesta en frecuencia del circuito. Y acá me aparece la famosa S. Pero esa S, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía que entrar en un sistema que se llama, que ya no me acuerdo,
No es régimen bueno, permanente, ¿verdad? en régimen permanente. Muy bien, gracias. Entran en régimen sinusoidal permanente. Acá vamos a poner régimen sinusoidal permanente. Entonces, para que yo le saque el de acá, el famoso sigma. Bien, acá lo pongo, ¿ve? Entonces, yo tengo que el S es igual a sigma más J omega. Yo hago sigma igual a 0 por que tengo que sacar este S igual y me queda 1 sobre, me queda la omega es igual a 1 sobre RC. Y ahí me aparece la famosa frecuencia que yo necesito. Omega es igual a 2πf, hago la relación y yo tengo que la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi RC. Y yo tengo que sacar la R y tengo que sacar la C de esta ecuación, que es lo que uno tiene que buscar acá, los valores de R y C. Digamos que yo quiero poner una frecuencia acá de 1000. Bueno, para encontrar el otro valor, tengo que ponerle, qué sé yo, una resistencia de 1000 ohmios y de ahí saco el C, el capacitor, ¿ves? Siempre tengo que tener uno de los dos valores, no lo puedo buscar a los dos en simultáneo. Se transforma en un sistema. Si yo quiero los dos simultáneos, se transforma en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, no lo voy a poder resolver. Y ahí es donde yo les digo a ustedes que tenemos que buscar valores conocidos para R, o si no tengo R, tengo que buscar valores conocidos para C, que es lo que me resulta más cómodo. ¿Qué significa? Yo voy a buscar, yo sé que de la C tengo muy pocos valores comerciales, entonces busco una C, no sé, un microfaradio, y de ahí hago la ecuación, resuelvo la ecuación para obtener R. Ahí sería mucho más fácil. Ahora, si tengo la R y quiero buscar la C, me va a salir, voy a tener que buscar capacitores diferentes. Supongamos que utilice un microfaradio y a mí me sale esto, por decir así, 903 ohmios. ¿Encuentro una resistencia de 903 ohmios? No, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver si poniendo una resistencia de 1000 ohmios, el circuito funciona más o menos bien a la frecuencia de 1000 Hz, o si pongo una de 820 para ir llegando. ¿Me entienden? Para ver cuál es la que se aproxima al valor. Si consigo, creo que una resistencia de precisión, creo que hay de 9.1. También puedo, si la consigo, si no me puede salir más caro. Bueno, son detalles que uno tiene que ir viendo cuando va diseñando estos circuitos. Y acá, por ejemplo, ya lo tengo, al circuito yo he hecho, lo hice con el microcap y puse, mira, puse 1000 ohmios, una resistencia, y un microfaradio, justo estaba acá, hago la relación y me tiene que dar una frecuencia de 159 Hz, 23. Y ahí voy a tener una resistencia de 1K y una resistencia de un microfaradio, para que me dé esa frecuencia, utilizando las fórmulas que tengo. Y justamente si yo me voy al circuito de este microcap, me doy cuenta, fíjense que justo la frecuencia que yo busco, más o menos, no es, dice acá 159, acá dice 158, estamos casi justito y pegando en el palo, sería la frecuencia donde empieza a bajar. ¿Cuál frecuencia sería esta? Esta sería, la parte de arriba sería la amplitud y esta sería la fase, ¿no? Esa frecuencia que yo le digo que está acá, que es de corte, es la frecuencia donde caen 3 decibeles. O también se les llama los puntos de media potencia de la señal. ¿Se acuerdan de esos puntos de media potencia? Cuando la señal cae a 1 sobre raíz de 2, 0,707. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá Sí. en el gráfico logarítmico son 3 decibeles. Entonces, cuando la señal, miren, fíjense, ahí está. Ahí dice menos 3 decibeles, ¿ves? Cuando la señal cae desde acá que está en 0, 3 decibeles hacia abajo, me aparece la frecuencia de corte. Pero fíjense qué curioso que este circuito. A partir de ahí empieza a decaer y todas estas frecuencias sí pasan, pero atenuadas. ¿Cuándo se atenúan? Bueno, a medida que va bajando se siguen atenuando. Esta sería la famosa banda de transición
que normalmente en algunos casos se toma muy cortita, pero a veces es más larga. Y abajo tenemos la fase. Acá tenemos la frecuencia de corte y tenemos una fase 0 que inicia por acá y llega hasta una fase casi de 90 grados acá abajo. O sea, esta señal en el punto de corte vamos a tener 45 grados, que es lo que está por acá. Para un lado, las frecuencias que están acá van a pasar con 0 fase. Esto sería 0 fase, no va a tener problema. Y a medida que vaya pasando acá, se van a ir desfasando también las señales. Eso significa lo siguiente: cuando pasa la señal, va a tener 0 fase. Pero cuando se vaya atenuando a partir de la otra, las fases van a ir cambiando. ¿Ven? Van a salir diferentes. Entonces eso también, y además también se van a ir atenuando. ¿Está claro hasta ahí? ¿O estoy Aquí llenando tenemos mucho? la pendiente de menos 20 dB, ¿verdad? Claro, acá menos 20 decibeles. Exactamente. Menos 20 decibeles porque no tengo un polo complejo conjugado. Era uno solo, es un solo polo nomás acá. A ver, vuelvo para atrás. Fíjense, tengo solamente un solo polo. No tengo polos complejos conjugados. Entonces me queda esta señal. Bueno, ya está, esto se me complica. Bueno, ahí está. Bien, acá vamos a dejar, y no me acuerdo qué más hay acá. No, acá se complica más. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, es parecido a lo que ya... Algunas cosas ya hemos venido viendo, pero ahora lo tenemos que ir trabajando como filtro. Ahora lo tenemos que ir trabajando como filtro. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Algún detalle? ¿Algún aporte? Ya están listos para ir al asado esto. Recording stopped. Bueno, chicos, entonces si Dios quiere, nos estamos viendo el lunes para continuar un poquito más con estos temas. ¿Algo para agregar, Daniel? ¿O estamos bien? No, nada más. Bien ahí. Bueno, entonces nos vemos el lunes, chicos. Nos vemos, profe.